En este vídeo vamos a presentarte en una primera parte las generalidades del método y en la segunda parte voy a ser más específica y te voy a enseñar los principios fundamentales del método y sus aplicaciones. Hola, soy Cristina Horvat, soy psicóloga y sexóloga clínica e instructora del método Yuen. Y estoy encantada de estar aquí para dar esta aportación a la humanidad, porque voy a hablar del método Yuen y de los beneficios inmensos que nos está aportando a todas las personas que conocemos esta fabulosa herramienta llamada método Yuen. Es un método fantástico para resolver todos los problemas de la vida, tanto a nivel de cuerpo, mente y espíritu. Es una terapia energética, pero a la vez útil para todo el mundo y que necesitamos aprender, ya que no hemos nacido aprendido. Y como todas las cosas de la vida, se puede aplicar a todos los ámbitos, tanto de la salud como de la finanza, como de empresas, y como para mejorar las relaciones, para mejorar a tus familiares, y lo pueden usar todos, tanto un ama de casa, como un veterinario, como un médico. Es un método intuitivo, por lo que no usamos lo que llamamos mente. La mente, cuando hablamos de mente, allí introducimos todos nuestros conceptos, nuestras nociones, nuestras teorías, nuestras conjeturas, ideas, pues con ese ámbito, tanto mental, de ideaciones, cogniciones, eso lo metemos en este paquete que se llama mente y es un software. Pero nosotros tenemos un bioordenador maravilloso, el equipo más increíble de alta tecnología que jamás haya existido, que es nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, todas nuestras funciones que permiten la homeostasis y la autorregulación de nuestro cuerpo, que es nuestra antena, nuestro wifi. Vamos a compararlo así como un wifi. Y tenemos ese software, esos varios software, y en este método nosotros esa mente, lo que he dicho antes, mente, la aparcamos para conectar con ese wifi o wifi que está dentro de nosotros, que es el que nos va a ayudar a conseguir las respuestas y a solucionar todos los problemas de la vida. El método Yuen fue creado por el Dr. Cam Yuen, el fundador de la Yuen Method, y es, digamos, nuestro profesor, el que tiene una mente enciclopédica realmente, porque ha estudiado muchas disciplinas, tanto quiropraxia, médico quiropráctico, médico deportivo, es gran maestro Kung Fu. Y de todas esas disciplinas él ha sacado una esencia tanto de las artes marciales como de la medicina e incluso de la ingeniería. Y todos estos conocimientos los ha fundido en lo que se llama método Yuen, que lleva más de 45 años difundiéndolo por todo el mundo. Ahora cada vez más está expandiéndose por doquier, ya que es una técnica fantástica y con unos resultados maravillosos. Y hablando un poquito del Dr. Yuen, es gran maestro de Kung Fu y también de las artes marciales ha utilizado a esas herramientas que nos permite ir más allá de nuestro pensamiento convencional y conectar con ese GPS que todos tenemos y que es el que nos permite percibir e intuir dónde está el problema y dónde está la causa de esos problemas para poderlos resolver.
Él es ingeniero aeroespacial y es también médico acupuntor, etcétera, etcétera. Tiene mucha experiencia y nos ha enseñado cómo eliminar el dolor en momentos. El método Yuen es un compendio de técnicas derivadas de varias disciplinas, tanto la psicología, la fisiología, la medicina, la anatomía y también la ingeniería y también de esos conocimientos ancestrales Shaolin que son muy antiguos y que era patrimonio de unos pocos y que ahora pues los tenemos y los aplicamos a esta técnica. Por eso es tan rápido y tan fácil poder solucionar muchos de los problemas. Solamente tenemos que saber cómo hacerlo. De hecho, el método no se basa en el enfoque mental, sino se basa en conectar con ese GPS, y cuando tú te conectas con ese GPS o ese Google interno, allí es donde vas a encontrar la respuesta. ¿Qué significa la respuesta? Si nos preguntamos qué es un dolor, de dónde viene el dolor, de dónde viene el estrés, qué significa gozar del bienestar. Gozar del bienestar no significa solamente tener salud, porque la salud misma no es lo más importante, ya que para estar saludables tenemos que tener buenas relaciones, o estar bien con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. Gozar de la salud no depende nuestro bienestar solamente de tener buena salud, ya que la salud misma es minada por otros elementos como las relaciones, las finanzas, la profesión, el propósito de vida. Si tú, por ejemplo, no tienes un propósito de vida o tu misión en la vida, o no estás conforme con tu trabajo o no te encuentras bien, eso puede afectar a la salud. Igual que las relaciones, si tienes una mala relación con tu pareja o con tus hijos, pues todo eso puede afectar a la salud. Por lo tanto, la salud no depende de gozar del bienestar, sino que gozar del bienestar quiere decir que estés en armonía con tu entorno y con tu familia y con tus amigos y en tu trabajo. Por lo tanto, tenemos que saber las causas de los problemas, saber dónde están, no solamente lucubrando o pensando que puede ser allí o puede ser del otro lado. De hecho, la ciencia misma, la psicología, la medicina y otras disciplinas, pues te dan muchas respuestas ante alguna pregunta, ante una cuestión, te dan muchas respuestas, pero tú quieres saber cuál es la respuesta verdadera para tu problema. De hecho, a través de este instrumento, que está luego, es una herramienta que se aprende, pero luego todo está dentro de ti, ¿de acuerdo? No está en tu mente, sino está dentro de ese sistema nervioso, de ese GPS que hemos dicho, de ese Google interno que no viene de un ordenador, sino de tu bioordenador. Y a través de ese bioordenador tú sabes y consigues conectar con las causas verdaderas, no por lo que te dice un Google del exterior, no lo que te dicen los manuales o las enciclopedias o lo que dicen otros. Necesitamos saber cuál es la respuesta verdadera ante cada pregunta que nos hagamos. Entonces, si yo tengo muchas preguntas sin contestar, eso crea un problema. Y ese problema puede crear otros problemas y puede afectar mucho a la salud. De hecho, las personas que tienen malas relaciones piensan, bueno, estoy deprimida,
me voy a ir a voy al médico porque tengo una gran depresión y resulta que el médico lo que te va a dar es un antidepresivo o un ansiolítico, pero realmente no has llegado a la causa de los problemas, que realmente es una mala relación o una relación que te afecta. Tenemos que tener en cuenta que todo nos puede afectar. A veces nos dirigimos a nosotros mismos, que depende de nosotros este tema o esta cuestión, pero tenemos que ver que el entorno también nos puede afectar, la casa donde vivimos. Y de hecho, pues la ciencia no tiene mucho en cuenta estos factores. Tenemos que saber cuál es realmente, si el problema viene de ti o si viene fuera de ti. Entonces, cuando tenemos ese detector y nos dice que viene fuera de ti y no viene de dentro de ti, entonces nosotros tenemos que dirigir nuestra atención hacia fuera de uno. Y cuando estamos en el entorno o en el ambiente donde vive la persona, tenemos que ir detectando con ese GPS, que es el método Yuen, es decir, que a través del método consigues esa conexión contigo mismo, y esa conexión contigo mismo es el que te va a decir cada una de las pistas que tienes que seguir para conseguir la solución de ese problema. Un problema está hecho de muchas cuestiones y muchos elementos que tienes que segmentar y tienes que ir de menos a más. Vamos a hablar de debilidades, vamos a hablar de fortalecimientos, y vamos a hablar de menos mente y más estar conectado con ese GPS. A medida que te vas desarrollando y vas sintiendo y percibiendo en ese ámbito de tu conciencia, de tu ser, de tu estar, ese ámbito, ese espacio, allí es donde vas a estar cada vez más cómodo y vas a entender de lo que estoy hablando. Porque es allí donde tú recibes la respuesta y desde allí tú puedes desprogramar y reprogramar. Y somos como bioordenadores y entonces todo lo tenemos almacenado dentro de nosotros. Tenemos 3.000 millones y medio de años en nuestro código genético, en nuestro bagaje genético, desde que nacemos. Y aquí están todas las huellas y las improntas de todos nuestros antepasados, a nivel físico y no físico. De hecho, hablamos de cuestiones físicas y no físicas que pueden afectar al individuo. Esa es la diferencia de otra ciencia, que no reconocen tanto lo no físico o lo no perceptible. Pero en este ámbito vamos a detectar también y a darle importancia a esas cosas no físicas. De hecho, si lo tenemos claro cuando vemos una pantalla de televisión y emanan rayos X y no los vemos, pero existen y nos pueden influenciar. Igual que tu móvil se conecta con otro móvil a través de ondas electromagnéticas y tú puedes hablar a lo lejos con otro país del mundo. Entonces, hablamos de cosas no físicas, pero que existen. Entonces, el individuo es poroso, es más poroso de lo que nosotros pensamos y todo nos puede afectar y somos muy vulnerables. De hecho, hablamos de energías, pero vamos a hablar de energías o de experiencias espirituales o experiencias que vienen del exterior y que afectan ese dispositivo, a esos dispositivos que todos tenemos dentro. Algunos son más fuertes y otros son más débiles. Nuestro bioordenador es igual que cualquier ordenador, recibe mucha información desde pequeño y necesita ser desprogramado y reprogramado de una información errónea, de hecho errónea que le hace daño. De hecho son no solo siglos, sino también nuestra cultura,
todo lo que se le dice al niño desde que nace, los conflictos o problemas que puedan penetrar o introducirse dentro del organismo del niño. Él dice que el organismo no olvida nada. ¿Y dónde se mete toda esa información? En nuestro no consciente, en nuestro subconsciente. Se puede esas memorias insertarse en nuestros órganos o en nuestro sistema nervioso central, nuestra médula o nuestros tejidos. Pero igual que se programa, también se puede desprogramar. Por eso esta herramienta es muy útil para desprogramar todo lo que no le hace falta al individuo, incluso memorias antiguas y memorias de dolor, memorias de conflictos, limitaciones y creencias, sobre todo las creencias culturales erróneas y mitos, falacias, todo eso se puede liberarse uno a través del fortalecimiento. Nosotros fortalecemos a la persona quitando debilidades. De hecho, es un sistema binario, se basa en el sistema binario 0-1, igual que los ordenadores. Entonces, mi bioordenador va al otro bioordenador y puede influir en otro bioordenador para desprogramar o descodificar lo que le debilita a la persona. El método se puede hacer a distancia, de hecho no necesitamos estar con la persona. Puedes mejorar la humanidad, puedes mejorar a tus amigos, a tus parientes, sin tenerle que decir nada, porque de hecho lo puedes hacer, porque si verbalizas puede crear conflictos y sacar emociones antiguas y pensamientos que pueden entorpecer. Por lo tanto, si quieres corregirte o corregir a otros o fortalecer a otros, quitándole debilidades, lo puedes hacer sin tener que hablarle. Por eso es fantástico, porque en este mundo que vivimos necesitamos tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, en pocos momentos, en pocos minutos o en menos de segundos, en pocos segundos puede desprogramar a distancia, igual que lo hacemos si quiero conectar una impresora o la telemetría mismo de un mando a distancia, yo puedo con el mando a distancia sacar una fotocopia, pero también puedo desprogramar algo que es negativo para la persona. Lo digo desde mi experiencia porque también yo me he favorecido personalmente y profesionalmente. Por eso, con mucho entusiasmo, tengo que decir que es increíble los resultados que tengo y que también proporciono prosperidad a otros, ya que con estas técnicas que enseño, estas personas también favorecen a otros. De hecho, somos bioordenadores y también cada célula de nuestro cuerpo es un ordenador y los tratamos así, como células, tejidos, órganos, moléculas, átomos. Todos tienen su inteligencia física, su integración y su comunicación. Para nosotros, los que somos afines a esta herramienta fantástica, lo más importante es el cuerpo físico. El cuerpo físico muchas veces tormentado o influenciado, afectado por tantas cosas que no solo son físicas, sino no físicas. De hecho, somos casi todo agua. Y allí la información viene de fuera también y de otros, emociones de otros, pensamientos negativos de otros que nos pueden afectar. Y pueden incluso hacer que la persona se enferme. Gracias a este medio, nosotros podemos hacer que las enfermedades sean menos graves y los trastornos, solucionarlos, resolver y remitir síntomas. Y de hecho las enfermedades son un conjunto de síntomas y son causa de errores las enfermedades.
pero podemos desprogramar, igual que desprogramamos cualquier cosa, podemos desprogramar todos esos bagajes de fichas, de archivos que están inscritos en alguna parte de la persona. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos que saber cómo hacerlo, es decir, cómo se aplica esto. Primero que nada tenemos que saber cómo sentir y percibir. Normalmente cuando nos hacemos una pregunta, queremos contestar con esta mente, con la lógica, pero con este nuevo enfoque no nos sirve de mucho, al contrario, la tenemos que aparcar, la tenemos que poner a un lado y conectarnos con nuestro sentir. Nuestro sentir viene de dentro de nosotros, es decir, dejamos la mente y nos entrenamos, de hecho, yo enseño cómo hacerlo, nos entrenamos a dejar de pensar o a pensar menos. Es decir, que yo si tengo una pregunta, me pregunto algo, dejo de pensar y siento. Es decir, que no uso la lógica, tengo que dejar de pensar y empezar a ver qué viene de dentro de mí, desde la neutralidad, desde la espera. En ese segundo y medio es cuando, sin pensamientos, sin emociones, para eso tengo que haber barrido emociones y pensamientos negativos, me viene la respuesta. Y esa respuesta, ese entrenamiento a recoger siempre esa respuesta que viene de mi ámbito, de mi GPS y que no viene del otro software, eso es el truco del almendruco. Es decir, eso es, no hay ningún truco, es decir, que también el doctor Yuen dice esto, el secreto es que no hay secretos. Y es dejar de pensar un momento y empezar a sentir, y cuando sientes, percibes esa respuesta. Esa respuesta es la pista, es la causa o la respuesta al problema. De hecho, los problemas son muchas cosas, muchos elementos, y tienes que hacerte una pregunta ante cada elemento. Una vez que tú vayas barriendo todas las preguntas, se soluciona el problema. Es decir, cada pregunta una respuesta, pero no usas la lógica, usas de dónde viene de fuera o viene de dentro. Tienes que comparar qué es fuerte y qué es débil. Lo que es débil es lo que tú vas a agarrar para cambiarlo. Es decir, vamos a hacer como esos microordenadores cuyo sistema binario es 1 o 0, fuerte, débil. Es allí donde nosotros nos vamos conduciendo en este camino. Es un poco como un ciego que no ve, pero que siente. Y cuando es la primera, como muchas veces nos pasa, la primera cosa que te viene, ahí está la verdad. No estamos acostumbrados a ser intuitivos. De hecho, es una comunicación telepática contigo mismo. Cuando dices y te pregunta, ¿pero será verdad o no será verdad? ¿Pero viene de allí o es que es una imaginación mía? Eso te lo vas a cultivar tú, igual que me lo he cultivado yo. Cada paso lo vas a hacer tú igual que yo. Y ahí adquieres la confianza en ti mismo y vas a saber la verdad de las cosas. De hecho, el sentir y el percibir y la rapidez están conectados con la verdad. ¿Por qué la rapidez? Porque en ese segundo, cuando tú estás a la espera de la respuesta, has aparcado la lógica, has aparcado todo lo que tenías tú de conjeturado o teorizado o de lo que creías. Tú todo lo aparcas, incluso tus conocimientos, tus universidades, tus facultades, todo lo que has sabido lo tienes que aparcar y dejar desde la neutralidad, estar vacío como un niño, y ahí te viene la respuesta. Esa es la respuesta y la agarras, ¿vale? Cuando la agarras, la subes a tu conciencia para que la tienes que traducir.
Es decir, que ya sabes dónde está la debilidad y esa debilidad llega a tu conciencia física y tu conciencia te dice, es esto, es lo otro. O simplemente un sí o un no. Un fuerte, débil. Buscamos las debilidades y las debilidades son las que nos llevan a la solución. Cada debilidad es una pista para la siguiente debilidad, para la siguiente debilidad, para ir fortaleciendo todas las debilidades. Igual en un tema donde hay un dolor de hombros, te viene una persona y dice, no, es que tengo una artrosis, una artritis o lo que sea que es. Tú te tienes que preguntar si viene de allí o viene de otro sitio, o viene de cosas de la vida de la persona. Pues cada una de esas debilidades la vamos barriendo una a una. Tenemos que calibrar y ver cuál es fuerte y cuál es débil, por lo tanto comparamos dos elementos, uno u otro. El débil es lo que es nuestra pista. Nosotros tenemos que cambiar lo débil. Lo fuerte está fuerte de por sí, o sea que no hace falta cambiarlo. Entonces, todas las debilidades, si pienso en una persona que sufre, le voy a quitar emociones negativas. ¿Pero por qué? La respuesta es emociones negativas, no porque yo pienso que esa persona tiene emoción negativa. Tengo que sentir primero si es verdad o no. Entonces esas emociones de mi bioordenador al otro bioordenador se la voy a desprogramar. Parece un poco mágico todo eso, pero es muy simple. Es decir, que si la persona sufre, yo tengo que ir preguntándome una cosa, comparándola con la otra, una cosa, comparando la otra, y cada cosa cada elemento, cada cuestión, pues lo cambio, lo agarro y lo desprogramo. ¿Cómo lo desprogramo? Voy a su bioordenador, voy a su médula espinal, voy a su sistema nervioso central, y donde sea que es con mi pensamiento, ahí sí uso mi pensamiento, la energía mental del pensamiento, y lo desprogramo, se lo quito, ¿vale? Tanto pueden ser pensamientos, pueden ser emociones, experiencias espirituales, o puede ser cualquier cosa de la vida. Todos tenemos intuición, todos tenemos inteligencia, pero ¿cómo usarla? ¿Cómo usar esa inteligencia para mejorar nuestra vida o para resolver los problemas? En este caso, si conectamos con nuestros saberes o nuestra cultura, o vamos a expertos para que nos digan la solución de los problemas o nos resuelvan conflictos o dolores, y no nos da la respuesta y no se resuelve, entonces eso crea más problemas. Por eso es importante que tú seas maestro de tu vida y también seas experto, y también hacer que otros sean expertos en su vida. De hecho, este método lo puede hacer hasta una ama de casa y resolver las cosas sin tener que hablar, porque solo tienes que saber detectar dónde están las debilidades, y las debilidades las fortaleces. Igual que se quita, se elimina, se elimina y se fortalece. Cuando uno dice, pero ¿cómo lo vas a quitar? Tienes que ir descomponiendo cada cosa. Hemos dicho debilidades, debilidad 1, debilidad 2. Si tú quitas la primera debilidad, la que estás debajo de esa se convierte en la primera, la tercera se convierte en la segunda. Tienes que ir por partes y te tienes que preguntar las preguntas adecuadas, es decir, ¿de dónde viene ese tema? ¿Cuál es el obstáculo? Y tienes que comparar dos cosas. Por ejemplo, si hay 100 debilidades, tendrás que comparar una con 99. Y luego calibrar. ¿Cuál es más débil? ¿Dónde está la debilidad? Si son dos cosas, hemos dicho, si el problema viene de mí o viene fuera de mí. Si viene fuera de mí, puede ser el ambiente de trabajo, o el mundo la comunidad donde vivo, o la familia en la que estoy. Entonces luego, si es la familia, tengo que ver el humor de mi padre,
¿O qué es lo que me afecta? ¿El ambiente o la tensión que pueda haber en una oficina? Y eso puede afectarnos. Y hablamos de cosas invisibles, pero están allí. De hecho, el doctor Yuen dice, pero si las cosas negativas se contagian, esas energías negativas se contagian igual que los virus y los parásitos, de la misma manera. Lo único que no se contagia es la belleza y la riqueza. Lo demás, todo es contagioso. ¿Y cómo penetra dentro de mí? Esas cuestiones nos hacemos. Pues se trata de saber las cosas y ser tu propio maestro y experto en tu vida y manejar tu vida y que no tengas que acudir tantos a terapeutas, a médicos, expertos. De hecho, nosotros tenemos unos resultados maravillosos. Donde termina la medicina empezamos nosotros, o al revés, podemos ser paralelos. En mi experiencia, yo al principio no me lo creía, y te digo sinceramente, yo era un cactus, no sentía nada. Y por eso animo a todo el mundo, a quien quiera, tener esta técnica y utilizarla. La puedes utilizar cuando quieras. No necesitas formarte ni tampoco estudiar mucho. Una vez que la sabes, la conoces, sabes si funciona o no. De hecho, se trata de que funcione y tenemos que tener la respuesta en el momento. La respuesta y la resolución y el resultado. Si no, estamos haciendo algo, es como si le damos a un ordenador y está apagado. Quiero darle a la tecla, pero el ordenador no funciona. Entonces, o le doy al ordenador una tecla que no es, y entonces no me está andando. Entonces, todas las cuestiones y todas las preguntas tienen que estar conectadas con la verdad de las cosas, con lo que hay detrás de las cosas, no lo que nos contamos, los que nos dicen otros, etc. Todo eso lo relativizamos y lo tenemos a un lado, lo aparcamos a un lado, porque realmente es parte de todo ese filtraje que no es nuestro. Todos esos condicionamientos sociales, toda ese super yo que decía Freud. Nosotros conectamos con esto que es ancestral, son conocimientos muy antiguos, muy ancestrales. Cuando hablamos de intuición, todos tenemos intuición, pero ¿cómo la utilizamos? ¿Y cómo hacemos que actúe, que sea real en nuestra vida? Tampoco tenemos que ser clarividentes, sino conectar con esa claridad, con esa visión profunda, que es la que vamos cultivando a medida que vamos aplicando esto. Es decir, aplicamos el sentir, aplicamos el percibir, y luego ya somos capaces de realmente entender lo que es esa claridad. Primer paso, ser neutral. ¿Qué significa neutral? Ni positivo ni negativo, neutral. Estar en un lugar donde tú te sientas cómodo de elegir y no ser influenciado por nada. De hecho, lo positivo es antinatural y lo negativo es devastador. Ya estamos acostumbrados a tener tantas cosas negativas. Enciendes la tele, las quejas de otros, la crisis, todas las influencias de los colectivos que nos afectan. Pues tú tienes que ser capaz de detectar que esas influencias no son tuyas. Y tú estar fuerte aunque los demás estén mal. Y tú ser mejor que otros también. ¿Por qué no? Porque tienes esa herramienta, tienes esa cosa que la tienes dentro de ti, que has nacido con ella. De hecho, los niños, los artistas, son muy intuitivos. Estamos hablando de lo mismo, de algo que es natural, que es parte de ti. Lo que pasa es que te has olvidado, no lo has desarrollado o no lo has aplicado en tu vida. Por lo tanto, pensar, dejar de pensar y sentir, ese es el método. Son 3 palabras, son 3 cosas importantes. Piensas, tienes que usar la mente. Es decir, yo la mente la uso porque tengo que abrir la llave de la puerta para salir de mi casa. O tengo que ir al supermercado, tengo que hacer miles de cosas con mi mente, pero la uso para ciertas cosas, no la tengo que usar siempre para que me dé una respuesta. De hecho, nosotros, una mente cuanto menos mental es mejor. No, en el arte del Kung Fu
En el arte de Kung Fu, los artistas marciales se conectan con los animales, se conectan sin palabras. Aprende a conectarte con los animales y verás cómo te puede enriquecer a tu vida. Es cuestión de aprender, es cuestión de ponerse. Conectar con los animales es una gran enseñanza. De hecho, ellos no tienen mente. Un gato igual está sedentario todo el día y no se mueve, sin embargo, si le interesa algo le llama la atención, puede pegar un salto increíble sin tener miedo a caerse. Igual que otros animales, el águila, los delfines. Nosotros hemos perdido esa conexión, hemos perdido nuestra integridad verdadera, porque nos han metido tantas cosas y nos la hemos creído, nos han anestesiado. De hecho, mira la televisión, mira esto, todo. No sabe uno dónde preguntar y que te conteste. Y yo lo que te invito a que te contestes tú. Y dentro de ti está la respuesta. Y dentro de ti está la solución. Fácil, dirás, pero ¿eso cómo se hace? Pues se hace poco a poco. Para eso está esto que te estoy hablando. El método es una herramienta interesante que también un abogado puede usarla, porque un abogado también no tienes por qué ser un terapeuta. Te ayuda más a llegar antes a la cuestión de los problemas, a solucionarlos. Tenemos menos intervenciones quirúrgicas. Yo, en mi experiencia, trabajé con personas en quimioterapia y he tenido unos resultados que decía, ¿cómo es posible que en pocos minutos de trabajar con estas personas antes de una quimio podían no tener esos efectos secundarios tan desagradables y estar como se está de bien? O sea, que yo vi que poco a poco experimenté, igual que invito a las personas que se acerquen al método, a experimentar y ver que realmente funciona. Y funciona más rápido de lo que tú te puedas pensar. Solo tienes que saber detectar todas esas debilidades y eliminarlas. Igual que yo me tengo que trabajar mis cosas, me tengo que eliminar yo mis conflictos, mis problemas a mí misma, tengo que estar para estar con el método, para aplicar el método, tengo que estar neutral. Entonces, para estar neutral, tengo que quitarme todas las emociones, todos los pensamientos, y eso me lo hago, detectarlo, ir allí. Esto es como un ordenador, no tengo un puntero, el puntero es simplemente enfocar mi atención en la parte que yo quiero desprogramar, y allí, con el puntero, igual, o con el ratón invisible, voy a mi bioordenador y lo quito, ese archivo, ese documento o esa cosa que me está afectando. ¿Que puede estar conectada con el pasado? Pues voy a mi pasado y desprogramo ese pasado. Si tengo que ir a otra persona o a un grupo, también lo podemos hacer con los grupos. Tú puedes en poco tiempo favorecer y beneficiar a grupos, tanto a nivel también de cuestiones laborales, de trabajo, de mejora de las ventas o de los negocios. Solo tienes que saber cómo fortalecer quitando debilidades. Quitando debilidades, y vas a ver si es un grupo, se puede hacer con un grupo grande, si es un individuo, puede ser con un individuo. Si yo desde dentro hacia afuera quiero resolver el problema de la otra persona, voy a su bioordenador y voy a ir allí. Primero tengo que saber dentro de mí cuál es la debilidad, dónde está la debilidad, y luego voy a desprogramársela a distancia a esa persona. ¿Y cómo lo hago? Primero tengo que estar neutral, fundamental, aprender a ser neutrales, como los niños, que te da igual 8 que 80, que tú no sabes si tú no vas a curar a nadie, porque esto no se habla de curación, aquí no hay curación. Los problemas de los sufrimientos, de los dolores, de las enfermedades son problemas de la salud, pero la salud es una cosa de la vida, no curamos nada,
es una parte de la vida, ¿vale? Hablamos de resolución de problemas, solucionar problemas. Entonces, tengo que estar neutral, por supuesto que, repito, no curamos nada, y voy a detectar en la persona, voy a entrar en su campo cuántico, y en su campo cuántico voy a sacar, la persona me está hablando y me está diciendo, me duele el hombro, me duele la pelvis, me duele el pie, he fracasado en la vida, o lo que sea que me va contando. Entonces toda esa información me llega a mí, y a mí mi bioordenador es el que me va a decir si el problema viene de allí o viene de otro sitio. Y si viene de allí, voy a ir quitando capa a capa todas las capas de cebolla que están ahí detrás de esa debilidad, y a lo mejor el dolor de la pelvis viene de otras cosas espirituales, o de limitaciones de otros, o de dolores de la vida, o de tristeza. Entonces, quitando una a una todas las capas, primero voy a quitarla en su bioordenador, como te lo estoy diciendo, de mi bioordenador a su línea media, a su sistema nervioso central, voy a detectar dónde está y lo desprogramo y la fortalezco para que se quede sin esa debilidad, para que esté fuerte sin esa debilidad. Entonces vamos quitando una a una todas esas causas, razones y fuentes del dolor o de lo que sea la persona tiene con esos síntomas que presenta, y entonces la fortalecemos simplemente. Y lo que queremos es tener resultado, queremos que haya un alivio, y eso es lo que consiste en el alivio rápido e inmediato del problema, del dolor o del estrés. El estrés, no hay una pastilla para el estrés, no vas al médico para que te quite el estrés. El estrés son pensamientos estresantes que te crean conflictos en la vida. Entonces eso tiene que cambiar, toda ese bagaje de pensamientos, en exceso de pensamiento, porque hemos bombeado esto tanto en la vida, le hemos dado tanto, esto es un software con muchos canales y muy poroso, que entra cualquier cosa, que entran los pensamientos de otros, lo de nuestros ancestros o nuestros antepasados. Todo esto hay que irlo limpiando hasta que te quedes sin debilidades y estés fuerte en la vida. Y estés fuerte para el futuro también, porque el futuro puede ser debilitador. El futuro de envejecer. ¿Cuántas cosas no nos han dicho sobre el envejecimiento? Que te vas a morir, que vas a entrar en achaques, que van a entrar dolores. Pues pueden mantenerte joven con el pasar del tiempo. Es importante mantenerse bien y saber detectar qué es lo que no nos hace falta y detectar lo que sí necesitamos en la vida, tanto a nivel físico, no porque otros nos lo dicen, sino porque nosotros quitamos esas debilidades y por lo tanto llegamos a la acción. No solamente es cuestión de tener una respuesta ante las preguntas, sino que esa respuesta conectada con esa verdad te tiene que llevar a la acción, y a la acción que te lleve a los resultados, y también que los resultados se manifiesten en tu vida, que no sea solo una teoría. Nosotros no queremos teoría. Por eso me encanta, porque no necesitamos tanto hablar y tanto verbalizar, porque detrás de un problema hay cientos y cientos de debilidades, pero que las puedes barrer. Igual que se hace a distancia abrimos puerta a distancia con un telemando, lo mismo podemos hacer, ¿vale? Entonces es fácil una vez que haya aprendido la técnica. De hecho, esa es mi tarea. Mi tarea es enseñarte para mejorar tú y que tú mejores la vida de otros. Para finalizar, simplemente comentarles de que habrá otro vídeo de continuación donde seré más específica y de una forma más práctica les voy a enseñar estas técnicas y cómo utilizarlas,
y bueno, que les va a beneficiar su vida, la vida de los familiares, de sus amigos, de su entorno y de sus mascotas. Y bueno, hasta pronto. En este segundo bloque voy a hablar de la aplicación del método, cómo se hace y qué significan todas estas triadas, pentágonos, hexágonos con lo que nosotros nos movemos. Todas las cosas vienen en grupos de 3, de 5, de 6, no es una casualidad, sino que cada elemento, por ejemplo, cuerpo, mente y espíritu, es una triada. Cada elemento está relacionado y está allí por algo, no es una interacción, es uno con el otro, es decir, no hay una coexistencia de esos elementos, no están puestos por una casualidad. En el universo también esa numerología, 3, 5, 6, 8, 12, son números perfectos que se relacionan unos con otros, tienen que coexistir como las patas de una mesa, que son 4 y pueden ser 3 y pueden ser 5. Entonces yo les voy a hablar del método y de estas triadas. ¿Cómo aprender el método Yuen? Hay que ser neutral. La neutralidad es el estar ni positivo ni negativo. Para eso tenemos que fortalecernos, porque siempre ponemos nuestras opiniones, nuestras conjeturas, nuestras creencias, o creemos que lo sabemos todo. Pues mejor en esto no, en esto tenemos que estar como una pizarra en blanco, y la neutralidad es la que te va a llevar a ser poderoso, sí, ¿por qué no? A ser poderoso y poder capturar cada respuesta. La respuesta son las que nosotros vamos a utilizar, son nuestra pista, hemos dicho anteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, en esta que vamos luego a ver en una imagen, vamos a ver, por ejemplo, cómo aprender a hacer correcciones, cómo aprendemos a hacer los fortalecimientos. Tenemos que ser más rápidos y fortalecernos para no memorizar, porque aquí no se trata de aprender, sino no memorizar, sin memorizar, a la velocidad de la luz y por tu propia experiencia. Neutral en si sé o no sé. Vamos a quitar todas las experiencias negativas de no saber o de no haber podido aprender del pasado, o todos los fracasos anteriores, o todas las emociones negativas que conllevaban el creer que se sabía, o las creencias, las falsas creencias de otros, todas las limitaciones y todas las culturas y todas las influencias colectivas de la tradición y de la cultura. Por lo tanto, vamos a tener que estar fuertes si sé, si no sé, neutral, porque realmente la respuesta me va a venir de mi cerebro, de este wifi, de este sistema nervioso, de este router que todos tenemos, no de mi mente, ¿ok? Entonces, vamos a percibir, la percepción es más rápido que el sentir. Vamos a sentir, percibir e intuir. Por lo tanto, nos tenemos que fortalecer para percibir y sentir e intuir. El sentir te va a llevar a la intuición. Al principio no somos intuitivos, por lo tanto nos fortalecemos en nuestra línea media para ser intuitivos, para sentir sobre todo y para percibir que es lo más fino, es el sentir más refinado. Cuanto más experimenta el sentir, más te acercarás a la respuesta. Con la intuición la respuesta viene a ti, no tú a la respuesta viene a ti y no con la lógica. Como observamos en la imagen, el primer paso es fortalecernos para estar sin mente, sin espíritu y vacío. Tenemos que quitarnos la mente y todas las creencias, conectar con todo lo que nosotros pensamos
y lo mandamos lejos de nosotros, sin participación de la mente y sin participación del espíritu. Como ven en esta triada, el estar sin mente, sin espíritu y vacío es la triada de la neutralidad. Luego hablaré un poco sobre la neutralidad. ¿Qué significa ser neutral? Porque allí es donde vamos a recibir la información que necesitamos. Separamos mente, espíritu y nos fortalecemos para estar vacíos. Si tenemos miedo de estar vacío, nos quitamos los miedos o las experiencias espirituales de estar vacío, porque igual nos recuerda una situación de malestar o de estar en la nada, vacío, sin mente y neutral. Todo eso, pensando en nuestra línea media, nos decimos esa frase y nos conectamos con esa neutralidad. Cuando vienen los pensamientos o todo lo que... las dudas, las inseguridades, bueno, pues captamos en nuestro bioordenador, vemos que están viniendo, pues las sacamos fuera del cuerpo, así, de esta manera, sacándolo, quitándolo, eliminándolo, y los mandamos a otras dimensiones, a otra existencia, a otros universos. Le damos opciones para que nos dejen el cuerpo tranquilo y nos dejen a nosotros tranquilos, porque no necesitamos ahora mismo de nuestros pensamientos o lo que pensamos, lo que creemos, nuestras supersticiones o ideas o cogniciones. La siguiente triada, para autoprepararnos, es decir, para estar en ese estado de neutralidad, de ni positivo ni negativo, sino estar en esa armonía, en este estado donde estás contigo mismo, sin tanto pensar, como en ese estado natural de tu conciencia interna. Entonces te fortaleces para 3 opciones, son 3 formas de de corregir o de fortalecerte. Una es pensar, pones tu pensamiento en la línea media, porque ahí es donde vamos a ir, a nuestro sistema nervioso central, ahí vamos a dirigir nuestra atención cada vez que queremos borrar algo o queremos fortalecer algo, una información que nos hace daño, la corregimos a nivel de línea media. En la línea media de la persona, que es este eje que hemos dicho que divide el cuerpo en 2, que abarca todo el sistema nervioso central, los 5 cerebros, la médula espinal, líquido encefalorraquídeo, las meninges, toda la columna vertebral, desde arriba abajo, este eje que separa el cuerpo en 2, ahí ponemos nuestro pensamiento para el cambio, o simplemente vamos a la línea media, o incluso hacemos que sea automático. Es decir, nos fortalecemos para esas 3 opciones, línea media, pensamiento, automático. Automático al 100% y potencial infinito. Y luego fortalecemos nuestros átomos de todo el cuerpo para que resuenen y estén todos equilibrados, tanto protones, electrones y neutrones. Esta es la siguiente triada de la autopreparación. La siguiente triada es positivo, negativo, neutral, o neutrones, protones y electrones. Y fortalecemos para que todo esté nivelado, todo esté centrado y equilibrado, los 3. Cuando estamos en ese estado de habernos fortalecido, que aquí lo vemos en las imágenes, vamos a pasar a fortalecer nuestro cuerpo, mente y espíritu. Todavía no sabemos dónde está la debilidad, todavía no sabemos si el cuerpo es más débil que la mente o el espíritu es más débil que el cuerpo, porque cuando tenemos que comparar en grupo de 2, en grupo de 3 o en grupo de 4, tenemos que ver cuál es más débil. Y ahora en principio no sabemos lo que es más débil. Por lo tanto, fortalecemos uno y otro, da igual, fortalecemos, pensamos nuestra línea media y fortalecemos el cuerpo, la mente y el espíritu. Son 3 buenos hermanos, o 3 buenos parientes, o 3 buenos amigos que están las 24 horas juntos, pero también tienen que estar bien en la separación, fuerte en la unión y fuerte en la separación. Hemos dicho, es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son muy importantes, por lo tanto tenemos que estar fuertes los 3 dentro y fuera.
dentro, en los vértices, en la dimensión interna o fuera, en la dinámica externa. Es una tríada, es la tríada de la vida, por lo tanto, esa es, la fortalecemos. Ponemos cuerpo, mente y espíritu. Pero cuando hablamos de cuerpo, mente y espíritu, que voy a dar un esbozo ahora, en esta triada, en cuerpo, entra toda la parte de los órganos, de las arterias, venas, huesos, etcétera, etcétera. Pero también en mente entran todos los pensamientos, todo lo psicológico, todas las creencias, todo lo que es emociones y todo lo que son los constructos mentales. Y lo que pensamos de las cosas, etcétera, etcétera. Luego está el espíritu, que digamos, puede estar el alma, puede estar ahí dentro metido el alma, el ser verdadero, el ser superior, pero ahí también está escrito todos nuestros bagajes espirituales, todas nuestras conexiones espirituales con otras personas, con nuestros ancestros, con personas vivas o muertas, y todo lo que hemos heredado de vidas pasadas está escrita en la parte espiritual. La siguiente triada es que vamos a pasar a fortalecernos siempre a nosotros mismos. Luego lo haremos a los demás también, pero primero tenemos que estar fuertes nosotros con nosotros mismos. Entonces, la siguiente triada es la triada de la mente. La mente la utilizamos, pero no puede estar ahí ofuscándonos. Entonces, la fortalecemos para sentir. Más sentir, menos pensar y menos emociones. Entonces, en esta triada realmente bajamos o disminuimos todo lo que son emociones negativas y todos los recuerdos de nuestras emociones negativas, las borramos y todos los efectos acumulativos de todas esas emociones, porque no las necesitamos para hacer esto que estamos haciendo, calibrando y equilibrando a la persona, a nosotros mismos y a los demás. Tenemos que estar en armonía y tranquilos. Por lo tanto, no necesitamos, porque si tenemos muchas emociones no podemos hacer nada, estamos mal. Entonces, menos pensamiento, menos emociones y más sentir. En esta triada, realmente bajamos el efecto de dos componentes y fortalecemos uno de ellos, que es el sentir. Porque el sentir es el que vamos a implementar, lo que vamos a desarrollar, es lo que nos va a llevar a la percepción y a la intuición. La antesala de la intuición va a ser el sentir. Sin el sentir no podemos tener esa intuición algún día. Nosotros nos fortalecemos para que eso sea ya, no para que necesitemos años para alcanzar. De hecho, todo puede ser rápido, todo puede ser inmediato. La limitación del tiempo la ponemos nosotros, la ha puesto nuestras culturas, nuestros ancestros, porque también esa información errónea la tuvieron ellos y creyeron en ello, que necesitamos mucho tiempo para aprender. Pero esto, como vamos a aparcar la mente, la memorización o todo lo que es aprendizaje mental, repetitivo, de muchos textos, de cómo hemos estudiado en la universidad, pues esto ahora no nos sirve de nada, porque vamos a tener que estar limpios de toda esa información, porque la información va a venir de otro lugar. Por lo tanto, la información va a ser clarita, breve, y vamos a aprender a ser breve en nuestro pensamiento, a no pensar tanto y a utilizar nuestro pensamiento para fortalecernos, no para estar pues torturándonos con el pensamiento o pensando en exceso, que tampoco es agradable. Vamos a utilizar la mente y que los pensamientos sean precisos, cortos, breves y directos, o sea, sin tantas lucubraciones, ni conjeturas, ni tanto contorno. Como hemos fortalecido nuestro sentir, ahora vamos a, como veremos aquí en la siguiente triada, bueno, más que una triada son dos triadas, una en la que hemos fortalecido el sentir y también fortalecemos el percibir y el intuir, y esa
Esa claridad está dentro de esto, se llama, compone la claridad. La claridad es esa sabiduría interna, esa que por comunicación telepática vamos a conectar con ella, vamos a desarrollarla, todos la tenemos, pues a través de la claridad es allí la fuente de la respuesta. A través de allí va a venir la respuesta, cada vez que le preguntamos nos va a dar una respuesta. Y esa respuesta es la que tiene que estar conectada con esa claridad, ¿vale? Entonces, de allí va a venir la respuesta de cada pregunta que nos hagamos. Y esa respuesta tiene que llevarnos a una acción, que aquí la veis aquí, la acción, y esa acción tiene que dar resultado, porque muchas veces en la vida tenemos respuestas que dice, pues sí, tenemos como la verdad o esos flashes que nos vienen del subconsciente o no consciente a la conciencia y te dicen las verdades de las cosas, pero no le hacemos caso, no la llevamos a la acción. Y la tenemos allí, pero no le hacemos caso. Hacemos otras acciones y no la acción adecuada. Entonces tenemos que emprender de esa respuesta conectada con esa claridad y esa respuesta que se lleva a la acción y esa acción se manifieste en tu vida, que sea real y que se manifieste al 100% y potencial infinito, quitando todas las debilidades que lo impidan al ser o menos ser infinito. Eso es una corrección o un fortalecimiento. Esta es la base y los principios del método Yuen. Para aplicar el método tenemos que estar neutrales. La neutralidad es el requisito, es el estado ideal para estar en armonía con uno mismo, sin ni positivo, ni negativo, ni no negativo, ni no positivo. Estar neutral, es el estado donde realmente no estás en conflicto. Si tienes preocupaciones no puedes estar neutral, si tienes emociones negativas no puedes estar neutral, por lo tanto hay que borrar todo lo que te impida ser neutral. Entonces, si estás neutral puedes corregir y puedes fortalecerte y fortalecer a otros. Entonces, ese es el punto de partida. Sin creencias, sin cosas que te afecten, cualquier cosa que también tenemos que hacer que la persona que estamos tratando la pongamos neutral ante un conflicto, ante una enfermedad, porque la mente crea, siempre que tengamos un dolor, pues la mente está allí mirándolo, observándolo y multiplicándolo y maximizando cualquier conflicto, cualquier pensamiento. Si tenemos un pensamiento de preocupación, pues ya se multiplica y no ayuda a disolver el conflicto. Si tienes miedo, pues más miedo puede venir. Si tienes miedo a algo, pues eso lo atraes. Entonces tenemos que quitarnos tanto emociones negativas como pensamientos para estar neutrales. Entonces cuando tú tienes ese acceso al sentir, ese sentir natural, y te permite hacer que todo sea menos grave, menos incluso ese dolor o ese síntoma o esa enfermedad, pues no sea tan seria y tan grave, porque le hemos quitado todos los contornos y todos esos estímulos negativos de interpretación de que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, estar neutral, poner a la persona neutral, es el requisito básico de esa posición, sin mente, sin espíritu, vacío, intuitivo, sin juzgar, sin criticar y estando neutral, sin juicios y sin pensamiento rígido. La lógica tiene que estar nivelada con la intuición. La lógica no puede ser más lógica y que la intuición esté taponada por la razón. Por lo tanto, tenemos que darle un equilibrio y que esté todo uniforme y equilibrado, darle una porción y su importancia a la lógica, pero también a esa cosa que todos tenemos, darle resaltarla y tenerla en cuenta, porque es una entidad, es parte de nuestra naturaleza. Los animales
está muy conectado con su intuición. Entonces hacer que, como dije antes, conectar con los animales y hacer, porque los animales sí sienten que va a venir un terremoto, sí sienten donde hay un peligro. Los seres humanos hemos perdido ese sentir. Entonces nosotros tenemos que sentir, percibir e intuir, y dentro de esta neutralidad que es nuestra casa, igual que los niños son muy neutrales. Los niños no están pensando tengo que volver a casa, no quiero jugar, y no, ellos quieren disfrutar desde la neutralidad y no tienen esa limitación del tiempo, de las categorías lógicas del espacio y del tiempo, sino es estar disfrutando. Y también nosotros disfrutamos cuando hacemos esto, porque es como si tienes algún bloqueo, no puedes seguir. Si sufres, no puedes corregir. Entonces se trata de que estés en armonía y disfrutando, porque estás ayudando a otro a solucionar sus problemas, y sobre todo es un gran disfrute también porque tú también te beneficias. Hemos hablado de la lógica, de la neutralidad, de la claridad. Si tenemos también detonantes de temas y cuestiones del pasado que requieren ser borrados también, porque muchas veces tenemos reacciones y emociones negativas asociadas a sensaciones. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una sensación extraña en el cuerpo, esa misma sensación nos recuerda algo que hemos sufrido en el pasado, o nos detona cosas que crean pues un círculo vicioso de bloqueo. Entonces ahí tenemos que separar, porque un ejemplo, una persona que a lo mejor ha tenido algún achaque al corazón y es una persona joven, pero está con temor a contraer algún infarto o algún problema cardíaco. Entonces a lo mejor se ha recuperado de su problema y a lo mejor es un deportista y quiere correr y siente que está sudando, o que incluso está acelerando su corazón y piensa, bueno, pues eso asocio a esa experiencia de taquicardia o de palpitación o de aceleración del ritmo cardíaco, pues a algo grave. O una persona que ha tenido un ataque de pánico, si a lo mejor suda porque hay calor, pues esa emoción la asocia a esa sensación y crea una reacción física en el cuerpo que empeora la situación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues separamos sensación de emoción y de reacción. No queremos reaccionar siempre ante cosas de la vida, solamente tenemos que saber de dónde viene, cuál es la causa, y recordar la causa para eliminar esa unión o esa asociación negativa de esa emoción ante una sensación mínima. Tenemos que hacer que esa sensación sea así, neutralmente, una sensación, no meterle asociaciones de memoria del pasado que complican la situación. Entonces, quitamos detonantes de temas y problemas o de elecciones erróneas y de cosas que nos han creado problemas del pasado, porque es importante nosotros que empezamos a hacer un trabajo de este tipo, hay que eliminar todos los fracasos del pasado, no haber podido hacer las cosas o no hemos terminado cosas, o el no éxito de nuestros ancestros. Pensamos como nuestros ancestros no tuvieron éxito, pues nosotros ¿cómo lo vamos a tener? Pues todo eso es erróneo, son interpretaciones erróneas de la cultura, de la tradición, de la sociedad, de los condicionamientos sociales, y son limitaciones, son solo limitaciones espirituales, y tenemos que saber que eso no es así, porque de hecho tanta gente se ha superado en la vida y esos son testimonios muy valiosos, pero ¿por qué no aplicar esos testimonios de otros que han podido conseguir lo que han querido en la vida, aplicarlo a cada uno? Personas que están en crisis o tienen pocas finanzas, eso afecta a las relaciones, afecta a su familia, afecta al humor, pero tenemos que ser capaces
de saber dónde está el problema y eliminar todos los detonantes del pasado y todas las malas decisiones y quitarnos también las culpas por haber sido ignorante o porque nuestros antepasados también hicieron lo mismo, o incluso nuestro código genético lo que nos impulsa a hacer lo mismo, ¿no? Pues tenemos que fortalecernos para no equivocarnos y no interpretar erróneamente las cosas que nos pasan o las decisiones, o cuando a veces tenemos que elegir, tenemos que ser fuertes para saber cuál es la mejor elección para nosotros. Por lo tanto, para cuando algo no va bien, cuando algo no está funcionando con lo que estás haciendo, con el método, tienes que recordar bien que tienes que quitarte todos esos detonantes y toda esa información errónea, o incluso que el problema no viene de ti, sino viene de otros, ¿eh? Entonces, tienes que saber por qué los demás no quieren que tú evoluciones, porque muchas veces no viene de ti el problema, sino viene de tu familia. Entonces, tienes que fortalecerte tú con el ambiente externo, con la familia y la familia contigo, o tú con el entorno donde te mueves, si es un lugar de trabajo. Y ahora voy a hablar de ese hexágono de la vida que es muy importante y que lo vamos a ver porque es, digamos, el eje de la rueda de la bicicleta, porque allí gira todo. Entonces, ahora lo vamos a ver en los gráficos. Es el hexágono de la vida porque son 6 elementos y los 6 elementos son tan importantes, unos más que el otro. Bueno, pues sabemos que son la salud, la forma física, las relaciones, el propósito, carrera y propósito, y las finanzas, y también el tiempo, el menos envejecimiento. Entonces, estos son 6 elementos que los vemos aquí, y bueno, ahora lo vamos a ver también. Y siempre los tenemos que calibrar, equilibrar y ver cuál debilita a cuál. Y que, por ejemplo, a veces piensa uno, bueno, estoy deprimido, y dice, estoy deprimido, vas al médico, tomas pastillas, tengo estrés, estoy mal, y realmente lo que tienes es que tienes un problema de pareja, y no es que estés deprimido, es que tienes un conflicto de pareja o de relaciones. Entonces tenemos que atacar las relaciones, no atacar, bueno, fortalecer qué tipo de relaciones tiene, cómo resolver el conflicto que tienes con tu pareja, y no estar tomando pastillas para aliviar un dolor, porque eso no te va a quitar la causa del problema, sino va a paliar, va a anestesiarte, o va a adormecerte, o te va a desconectar un poco, pero realmente el problema sigue estando allí. Entonces, tenemos que saber si el problema es de relaciones, si el problema es de finanzas o la forma física. La forma física es, digamos que el punto más importante. A veces uno piensa, la salud es muy importante, pero si tú no tienes una buena forma física, porque realmente la forma física es tu templo, es tu cuerpo, es tu eje. Si tu cuerpo es el que mantiene todo, y si está desequilibrado, eso no ayuda a todo el resto a relacionarte mejor, a tener mejores finanzas y a mejorar el propósito de vida. Digamos que el cuerpo es lo más importante. De este hexágono de la vida, dice el doctor Iván, que esto es lo más importante, la forma física, la fuerza, la resistencia. Para tú levantarte de la silla necesitas fuerza en las piernas, la agilidad, la flexibilidad, la coordinación con el sistema nervioso central, la forma física. Y el tiempo, el envejecer, el ir hacia adelante con los años puede debilitarte, pues te fortaleces ante el cambio de década, te fortaleces porque hay mucha información también de la conciencia colectiva, de que, bueno, pues que ya se está cerrando la puerta, que ya no tienes mucha solución, que te van a dar los achaques y toda esa historia cuando llegas a una edad más avanzada.
pues son también creencias erróneas. Lo que tienes que hacer es mantenerte joven con el paso de los tiempos, es decir, mantenerte en forma y saber realmente lo que necesitas y qué alimentos necesitas. También puedes testar y saber cuáles son, cuál es bueno para ti y no cuál es bueno para todo, qué es bueno para ti, qué es adecuado para ti. Entonces los 6 elementos son importantes porque siempre los vamos a equilibrar y vamos a ver cuál es más débil y lo fortalecemos. Si entramos en relaciones, por ejemplo, para tú tener buenas finanzas, tienes que tener unas buenas relaciones con la gente. Si para las finanzas necesitas estar bien con la gente, si tienes un rechazo de la gente, tienes que fortalecerte el por qué rechazas a la gente. O tienes algún miedo o del pasado, pues borramos todos los miedos del pasado para tú tener mejores relaciones y quitar todas las emociones negativas de las relaciones pasadas con tu madre, con tu padre y con tus hijos también, si tienes hijos, y bueno, y contigo mismo, que es la relación más importante, la relación contigo mismo. Esa es la que hay que fortalecer. Poca finanza, mucha finanza, miedo a perder dinero, miedo a ganarlo, miedo a ser poderoso, miedo a tener éxito. Todo eso es todo lo que te impide probablemente ser el que quieres ser. Pues no tiene que haber nada que te lo impida. Tenemos que quitar todos los bloqueos espirituales, mentales y físicos, mejorar tu vida en todos los sentidos. Realmente el hexágono de la vida abarca lo que hemos dicho, esos 6 elementos. Por ejemplo, el propósito de vida es importante porque si tú, por ejemplo, has estudiado una carrera y eres abogado, eres un letrado, has estudiado Derecho y tú, por ejemplo, estás trabajando en Carrefour, bueno, pues tú dices, bueno, no importa, puedo trabajar en Carrefour, pero si pasan muchos años y tú has tenido el propósito de ser un letrado o de entrar en esa rama, de acercarte a una oposición o mejorar tu posición, tu estatus, y sigues a lo mejor en el puesto en el que te has adaptado, pues tenemos que ver si eso te hace sufrir o menos. Pues tenemos que fortalecerte para que puedas tener tu propósito de vida esté en consonancia con lo que realmente quieres. Y quitarte los bloqueos, porque a lo mejor tienes miedo a mejorar o miedo a superarte o alcanzar a ser lo que en principio has querido ser. O te has impedido desear porque has tenido muchas decepciones y te has impedido, y porque has sufrido tanto, a lo mejor ahora te impide tener el deseo claro o más bien que aflore ese deseo en ti y permitirte desear. ¿Por qué no? Quitamos todas las decepciones que nos te han impedido, o las desilusiones, o las imposibilidades del pasado. Entonces, hay que proyectarse al futuro y desconectar el futuro del pasado. Cosas del pasado que a lo mejor no han sido favorables para ti, no arrastrarlas y saber separar y decir, bueno, eso estaba allí, esa es mi experiencia, pero no quiere decir que yo pueda tener una experiencia más positiva ahora en tu vida. Claramente el hexágono de la vida, como lo vemos aquí y lo vais a ver, lo estamos viendo realmente en el gráfico, abarca lo mental, porque mentalmente tenemos esa apreciación mental, que sabemos las relaciones, las finanzas, esos, digamos que mental, mente, cuerpo y espíritu. Ahí entra cuerpo, hemos dicho que es toda la parte física, mente es toda la parte mental y espiritual es todo lo que es lo intangible también. En espiritual tenemos que ver qué es todo lo espiritual, lo que no puedes tocar. Energía física, hay energía física y energía no física. Ahora vamos a pasar
a otra figura donde hay 5 elementos, que es el pentágono de las experiencias negativas de la vida. Cuando hablamos de físico y no físico, en la parte anterior de este vídeo, en la primera parte, hay partes físicas que son tangibles y partes no físicas. Dentro de físico podemos hablar del cuerpo físico, pero también del entorno físico, que puede debilitar a la persona. Pero es un ambiente físico, una dimensión física, porque vivimos en un universo físico, en una existencia física. Entonces, eso es importante porque lo vamos a tener en cuenta, que puede ejercer cierta influencia en la persona, y buena o mala, ¿vale? Entonces, luego está lo no físico, que entramos, pues claro, pues todo lo que es mente y espíritu. Ahora vamos a hablar de la parte espiritual, ya que mental hemos descrito un poco lo que es mental. Es bastante lógico lo que estoy hablando, ¿no? Mental es todo lo mental, no vamos a meternos en la descripción de lo que es mente, creencia, ideas, etc. Pero en lo espiritual entra, el método contempla, pues que entra toda la parte del bagaje de todas las vidas pasadas, de todas las cuestiones espirituales que pueden debilitar al cuerpo, porque nosotros somos producto de nuestro padre y nuestra madre, nuestro patrimonio de nuestro padre y nuestra madre, y ahí está todo nuestro código genético de todos nuestros antepasados, y ahí está también todo lo que pasaron ellos, no solo está todo escrito en nuestras células, en nuestras moléculas. Entonces, cuando nos debilitamos, pues puede aflorar esas cuestiones en nuestro cuerpo, y nosotros tenemos que saber si proceden del espíritu, si proceden de la mente, y si vemos que proceden del espíritu, pues tenemos que estar fuertes ante esos elementos, que los vamos ahora a distinguir en segmentos también. Si son experiencias negativas de la vida, también las tenemos que borrar, y las tenemos que fortalecernos y equilibrarnos ante esas experiencias, que pueden ser de vidas pasadas, o de enfermedades, o de traumas. Entonces lo vemos aquí en el gráfico, enfermedades que pueden ser de otros también, que te pueden afectar, o enfermedades que uno trae de otras vidas, o enfermedades de esta vida. Si a lo mejor de pequeño has sufrido una enfermedad, pues eso te puede afectar de adulto. Entonces tenemos que fortalecer tu cuerpo físico para que esa enfermedad o esa cosa que pasaste no te afecte para tu futuro. Entonces, en enfermedades a nivel espiritual metemos todo, tanto de esta vida, de vidas pasadas, o enfermedades de otro. Por ejemplo, eso es un elemento de este pentágono. Luego, los traumas. Trauma puede ser un accidente, puede ser el accidente de otro, puede ser una operación, o puede ser trauma de vidas pasadas, lesiones que has tenido en vidas pasadas, o tú también de esta vida, o que te haya traumatizado otra persona que a ti te afecte. Entonces todo eso también nos fortalecemos si esa experiencia sale evidente como que te está debilitando. También los karmas, que son todos los contenciosos y todo lo que te hace sufrir, que crea conflictos en las relaciones, tanto tuya con de tu hijo, de tus hijos contigo, o de tus parejas, o karma, son todo lo que te produce sufrimiento y dolor, que tiene que ser equilibrado y tiene que ser borrado también y resuelto. Los karmas hay que resolverlo.
Si sale como karma, pues tenemos que resolver ese vértice de ese pentágono. Luego los miedos y fobias, que es otro elemento que lo vemos aquí en el gráfico, los miedos y fobias, pues son todos los miedos irracionales que podemos tener o espirituales, como el miedo a la muerte. A lo mejor no lo tienes tú en la conciencia, pero dentro de ti hay como algo que no sabes qué es, pero que te da resquemor. Pues eliminamos esos miedos, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a las enfermedades también. Muchas veces las personas que sienten que tienen como esta agorafobia o fobias a contraer enfermedades, tienen también estas limitaciones espirituales de miedo y fobia, de contraer o de miedo a ser pobre, miedo a ser incapaz o incapaz de resolver los problemas. Son muchos miedos ahí. Entonces todo eso también los borramos en su cuerpo, mente y espíritu a la persona para fortalecerla y que eso no le afecte. Por ejemplo, si preguntamos espíritu, pues vamos ahí. Si el problema principal de la persona es espiritual, vamos a abrir esa carpeta donde están esos archivos que tienen que ver con este pentágono. También otro vértice de este pentágono son las limitaciones. Limitaciones son todos los prejuicios, todas las falsas creencias, todo lo que nos hace hecho daño, todas las falacias, las creencias, los mitos que las personas creen todavía en ello y que te limitan. Entonces son limitaciones también o que te han impedido acceder a esa posición social porque has sido limitado por tus antepasados, por otros, o tú has limitado a otros. Entonces todo eso quitamos también esas limitaciones, si te afectan. Y luego finalmente hablar del pentágono de la vida, que son 5 elementos también, y bueno, tiene que ver con los antepasados, con los descendientes, y los antepasados pueden ser, antes hablaba del código genético, bueno, pues en tu código genético están todos millones de años escritos ahí, de todos tus antepasados. Bueno, pues tus antepasados pueden hablar a través de tus células o pueden reflejar su influencia en ti y debilitarte. Entonces tenemos que fortalecernos para que los antepasados no te debiliten, ni los descendientes de esta vida o de vidas pasadas. Cuando hablamos de antepasados pueden ser tus propios padres, no tenemos por qué ir a vidas pasadas. Desde luego que como siempre estamos haciendo preguntas y necesitamos siempre una respuesta correcta y breve ante cada pregunta, una respuesta. Entonces preguntamos de esta vida o de vidas pasadas. Pues vamos a tener que siempre tener esa respuesta. Si es de esta vida, a lo mejor son tus ancestros, tu padre y tu madre. Entonces tenemos que también nivelar y equilibrar esa energía de conflictos del pasado o de actuales, qué es lo que les debilita a ellos y qué es lo que te debilita a ti, cómo la mutua interacción puede crear un cierto desnivel. También las ataduras de espíritu, contemplamos los espíritus están en todas partes, igual no lo vemos, pero no tenemos que creer en ellos, pero si están y te debilitan, fortalecemos y quitamos esa debilidad. Personalidades múltiples son máscaras que todos tenemos, que no nos sirven de nada, porque con los años pues vamos desembarazándonos de esas personalidades, porque son excesos, son debilitadoras, crean enfermedades. Muchas personalidades, por ejemplo, tienen los esquizofrénicos, no han sido capaces de liberarse de las mismas y las tienen allí, hablan con uno, hablan con otro. Han visto personas así que tienen esquizoides, que tienen muchas más personalidades de las que no se han librado. Entonces se trata de fortalecer, pero nosotros también, las personalidades múltiples, bueno, eso cuando nos adentramos en el método, pues podemos
ser específico qué cosa es, más claro cada elemento, pero bueno, yo doy un esbozo y luego la siguiente es la conciencia colectiva. La conciencia colectiva son todo lo que nuestro alrededor nos afecta, la religión, la tradición, la cultura, donde vives, la influencia de los colectivos, el género femenino, masculino, todo eso es lo que nos puede crear cierta debilidad, y entonces nada, se trata siempre de borrar y fortalecer hasta que ya no te quede tanta capa de cebolla y tantas debilidades para poder estar fuerte, estabilizado y centrado en tu vida y seguir adelante sin obstáculos y sentirte cada vez más plenamente conectado contigo mismo, en este universo físico, en esta dimensión física, sin tanta historia y sin tantas cosas que no nos hacen falta. Todos tenemos un gigante dentro de nosotros, pero ese gigante está encadenado. Toda enfermedad es resultado de errores. Es importante saber qué hacer. A menudo nacemos príncipes con inmensos potenciales y nos convertimos en ranas. El ser humano es fruto de la evolución más perfecta. Un niño tiene 3.000 millones y medio de años inscrito en su ADN, en su lenguaje genético, dentro del patrimonio genético, con el que nace con un inmenso bagaje de experiencias pasadas, una maleta llena de experiencias pasadas. De eso se trata, de eso es lo que estamos hablando. Lo que se usa se desarrolla, lo que no se usa se pierde. Vamos a curar la mente para curar al cuerpo. El que no se esfuerza en crecer, se esfuerza en morir. Y aquí, estas son mis últimas palabras. Es un método intuitivo, por lo que no usamos lo que llamamos mente. La mente, cuando hablamos de mente, allí introducimos todos nuestros conceptos, nuestras nociones, nuestras teorías, nuestras conjeturas, ideas, pues con ese ámbito, tanto mental, de ideaciones, cogniciones, eso lo metemos en este paquete que se llama mente y es un software. Pero nosotros tenemos un bioordenador maravilloso, el equipo más increíble de alta tecnología que jamás haya existido, que es nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, todas nuestras funciones que permiten la homeostasis y la autorregulación de nuestro cuerpo, que es nuestra antena, nuestro wifi. Vamos a compararlo así como un wifi, y tenemos ese software, esos varios software, y en este método nosotros esa mente, lo que he dicho antes, mente, la aparcamos para conectar con ese wifi o wifi que está dentro de nosotros, que es el que nos va a ayudar a conseguir las respuestas y a solucionar todos los problemas de la vida.
El método Yuen fue creado por el Dr. Cam Yuen, el fundador de la Yuen Method, y es, digamos, nuestro profesor, el que tiene una mente enciclopédica realmente, porque ha estudiado muchas disciplinas, tanto quiropraxia, médico quiropráctico, médico deportivo, gran maestro kung fu. Y de todas esas disciplinas él ha sacado una esencia tanto de las artes marciales como de la medicina. En este vídeo vamos a presentarte en una primera parte las generalidades del método y en la segunda parte voy a ser más específica y te voy a enseñar los principios fundamentales del método y sus aplicaciones. Hola, soy Cristina Horvat, soy psicóloga y sexóloga clínica e instructora del método Yuen. Y estoy encantada de estar aquí para dar esta aportación a la humanidad, porque voy a hablar del método Yuen y de los beneficios inmensos que nos está aportando a todas las personas que conocemos esta fabulosa herramienta llamada método Yuen. Es un método fantástico para resolver todos los problemas de la vida, tanto a nivel de cuerpo, mente y espíritu. Es una terapia energética, pero a la vez útil para todo el mundo y que necesitamos aprender, ya que no hemos nacido aprendido. Y como todas las cosas de la vida, se puede aplicar a todos los ámbitos, tanto de la salud como de la finanza, como de empresas, y como para mejorar las relaciones, para mejorar a tus familiares, y lo pueden usar todos, tanto un ama de casa, como un veterinario, como un médico. Los problemas, solamente tenemos que saber cómo hacerlo. De hecho, el método no se basa en el enfoque mental, sino se basa en conectar con ese GPS. Y cuando tú te conectas con ese GPS o ese Google interno, allí es donde vas a encontrar la respuesta. ¿Qué significa la respuesta? Si nos preguntamos qué es un dolor, de dónde viene el dolor, de dónde viene el estrés, ¿qué significa gozar del bienestar? Gozar del bienestar no significa solamente tener salud, porque la salud misma no es lo más importante, ya que para estar saludables tenemos que tener buenas relaciones, o estar bien con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. Gozar de la salud no depende nuestro bienestar solamente de tener buena salud, ya que la salud misma es minada por otros elementos como las relaciones, las finanzas, la profesión, el propósito de vida. Si tú, por ejemplo, no tienes un propósito de vida o tu misión en la vida, o no estás conforme con tu trabajo o no te encuentras bien, eso puede afectar a la salud, igual que las relaciones. Si tienes una mala relación con tu pareja o con tus hijos, pues todo eso puede afectar a la salud. Por lo tanto, la salud no depende de gozar del bienestar, sino que gozar del bienestar quiere decir que estés en armonía con tu entorno y con tu familia y con tus amigos y en tu trabajo.
Por lo tanto, tenemos que saber las causas de los problemas, saber dónde están, no solamente lucubrando, pensando que puede, e incluso de la ingeniería. Y todos estos conocimientos los ha fundido en lo que se llama Método Yuen, que lleva más de 45 años difundiéndolo por todo el mundo. Ahora, cada vez más, está expandiéndose por doquier, ya que es una técnica fantástica y con unos resultados maravillosos. Y hablando un poquito del Dr. Yuen, es gran maestro de Kung Fu y también de las artes marciales ha utilizado a esas herramientas que nos permite ir más allá de nuestro pensamiento convencional y conectar con ese GPS que todos tenemos y que es el que nos permite percibir e intuir dónde está el problema y dónde está la causa de esos problemas para poderlos resolver. Él es ingeniero aeroespacial y es también médico acupuntor, etcétera, etcétera. Tiene mucha experiencia y nos ha enseñado cómo eliminar el dolor en momentos. El método Yuen es un compendio de técnicas derivadas de varias disciplinas, tanto la psicología, la fisiología, la medicina, la anatomía y también la ingeniería y también de esos conocimientos ancestrales Shaolin que son muy antiguos y que era patrimonio de unos pocos y que ahora pues los tenemos y los aplicamos a esta técnica. Por eso es tan rápido y tan fácil poder solucionar muchos, puede ser allí o puede ser del otro lado. De hecho, la ciencia misma, la psicología, la medicina y otras disciplinas, pues te dan muchas respuestas ante alguna pregunta, ante una cuestión, te dan muchas respuestas, pero tú quieres saber cuál es la respuesta verdadera para tu problema. De hecho, a través de este instrumento, que está luego, es una herramienta que se aprende, pero luego todo está dentro de ti, ¿de acuerdo? No está en tu mente, sino está dentro de ese sistema nervioso, de ese GPS que hemos dicho, de ese Google interno que no viene de un ordenador, sino de tu bioordenador. Y a través de ese bioordenador tú sabes y consigues conectar con las causas verdaderas, no por lo que te dice un Google del exterior, no lo que te dicen los manuales o las enciclopedias o lo que dicen otros. Necesitamos saber cuál es la respuesta verdadera ante cada pregunta que nos hagamos. Entonces, si yo tengo muchas preguntas sin contestar, eso crea un problema. Y ese problema puede crear otros problemas y puede afectar mucho a la salud. De hecho, las personas que tienen malas relaciones piensan, bueno, estoy deprimida, me voy a ir a voy al médico porque tengo una gran depresión y resulta que el médico lo que te va a dar es un antidepresivo o un ansiolítico, pero realmente no has llegado a la causa de los problemas que realmente es una mala relación o una relación que te afecta. Tenemos que tener en cuenta que todo nos puede afectar. A veces nos dirigimos a nosotros mismos, que depende de nosotros este tema o esta cuestión, pero tenemos que ver que el entorno también nos puede afectar, la casa donde vivimos. Y de hecho, pues la ciencia